Se llama duelo, a ver, duelo de esencias. Los duelos de esencia, exactamente. ¿Este es tu primer libro o ya has escrito otras obras? Este es mi primer libro. Ok, perfecto. Cuéntame cómo salió esta inspiración de escribir, si lo tienes en ebook, cuéntame de qué se trata todo esto. Bueno, sí, bueno, la idea, digamos, inicial ocurrió en el 2004, cuando yo iba entrando a la universidad por primera vez, y el concepto inicial fue, ¿qué tal si pudiéramos hacer que los conocimientos que están en la universidad, en la secundaria, pudieran ser más movidos, más emocionantes para la gente joven, pues? Y entonces se me ocurrió, bueno, ¿qué tal si pudiéramos combinar, por ejemplo, las matemáticas, la biología, etcétera, con situaciones en programas de televisión que nos gustan? Por ejemplo, si pudiéramos contar la historia, por ejemplo, como Game of Thrones, atraería mejor a los jóvenes y a las personas para que les gustara la historia, por ejemplo. Y ahí más o menos empezó la idea. Wow, bueno, estuve profundizando con mi equipo de trabajo y cómo te inspiró, o sea, te inspiraste por esto, porque tú dijiste tengo que escribir algo que le llegue a los jóvenes. Exactamente. Además también siempre he tenido esto desde pequeño que me gusta, digamos, me gusta crear historias, me gusta, comunicarme, y entonces dije, bueno, de pronto la manera más accesible sería por medio de la escritura, porque de pronto no hay una industria del cine tan avanzada en este momento, aunque quisiéramos, ya estamos, como quien dice, avanzando en ese tema. Y bueno, la escritura me inspiré en ciertos escritores panameños que ya han tenido cierto éxito, como Eduardo Verdurmen y gente así que ya abrió todo cierta trocha, y por supuesto escritores de mucho tiempo más atrás como Rogelio Sinán, ¿no? Y entonces dije, bueno, José María Brito, hay muchos escritores. Mira que yo estoy escribiendo en este momento y lanzo mi libro este año por primera vez y me llena muchísimo, o sea que y no sabía que tenía ese talento hasta como a los 32 lo empecé a descubrir más avanzado. Entiendo. Eres licenciado en biología, me gusta porque fusionas la escritura con tu trabajo también. Sí, exacto. O sea, no es un libro solamente de biología o de biotecnología, sino que trato de meterle diferentes tipos de elementos. Tiene elementos de ciencia, elementos de historia, de humanidades, tiene elementos de deportes, de cultura popular, tiene mucha referencia a la cultura popular para los que les gusta, por ejemplo, las películas blockbuster tipo Marvel, pero también te puedo hablar de películas mucho más independientes, de los 80, de las películas de los 90, ni se diga, o sea, referencia de esos tiempos, mucho. De verdad que me has hecho volver a mi juventud. Sí, o sea, allá hay de referencia, pero también de cosas de cultura popular de ahora, ¿eh? No te puedo hablar de Stranger Things o de cualquier otro, ¿no? De cosas actuales, ¿eh? Así que mucha referencia popular también, pero también tiene crítica social y propuesta social, a mi manera, pero las tiene también. Pero me encanta eso porque me dijiste que también involucra realidad con la ficción, es una mezcla de las cosas. Sí, por supuesto, porque el país principal donde se desarrolla la historia se llama Parabá, que tiene bastante relación con nuestro Panamá, desde mi punto de vista. Y ahí se puede hacer, ¿no?, esa combinación entre la realidad y la ficción, de una manera que solamente pues se puede hacer con historias de ficción, pues, ¿no? Hacer una especie de realidad mágica, por así decirlo, de nuestra sociedad. Me encanta. Y háblame por ejemplo, ¿dónde la gente puede disfrutar en este momento o accesar para escribirlo? Sería interesante. ¿Cuántas páginas tiene? Háblame un poquito de la sinopsis, cómo lo dividiste, cuántos capítulos. Bueno, capítulos, tiene 24 capítulos y unos 3 anexos, ¿no?, para explicar algunas cosas más, pero tiene 24 capítulos que no son muy largos. La mayoría son de 2 o 3 páginas, pero hay algunos que tienen algunas páginas más porque necesita explicar algunas otras cosas. Sobre dónde encontrarme, bueno,
en la página mía de Facebook, ahora mismo Andrés Nieves P, sería la principal, y en Instagram sería @Andrés Nieves, de Nieves, NIEVPORT. ¿Lo tienes impreso? ¿Lo tienes impreso el libro? Sí, lo tengo. Bueno, el libro está por ahora no está para estar impreso. Estamos haciendo las averiguaciones y las conexiones por la cuestión del coronavirus y la pandemia y esto. Pero bueno, ahora mismo los libros están en Amazon y en Kobo, entonces... Fantástico, digital, en digital, así que se meten a Amazon, a Kobo y ponen duelos de esencia, los duelos de esencia y ahí le debe salir, pero bueno, a través de mi página principal. ¿Qué costo tiene el duelo de esencias? Dígame. ¿Qué costo tiene el libro en Amazon? Bueno, ahora mismo el libro tiene un precio de promoción bastante bajo, de $1, vamos a ponerle, porque es un precio de promoción ahora mismo. Está súper, me parece bien. Pero está iniciando, así que aprovechen este precio de promoción para poder hacerse con un ejemplar y darme el feedback de qué les parece. Y bueno, en este momento el libro tiene esa accesibilidad, después el precio puede aumentar, así que aprovechen este momento. Ok, ¿vas a seguir escribiendo? ¿Tienes algún proyecto a futuro? Sí, este libro es el primero de una saga que estoy planificando. No sé exactamente la cantidad de libros que va a tener, pero es una saga. Está iniciando la historia. Oh, ahora sí, estamos hablando, que me gusta. Vamos a verlo entonces. Gracias. Bueno, los micrófonos son tuyos de Wow 97.5 para que invites a las personas y que te sigan en tus redes sociales y que conozcan un poquito más de duelo de esencias y darle la oportunidad a otros panameños a que difundan su talento. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer a la oportunidad que me han dado en su programa. Es una excelente iniciativa para poder dar a conocer el talento nacional, que hay bastante, y para que la gente de todas las edades se motive en cualquier tipo de actividad, de emprendimiento, de arte, de ciencia, de que las cosas sí se pueden hacer en nuestro país. Podemos tener una proyección internacional y bueno, los invito a que me sigan en las redes sociales, a que sigan a Panamá en Positivo y bueno, muchas gracias por todo y a seguir adelante. Muchas gracias, Andrés, un placer, muchísimas gracias y fue un placer compartir contigo y estaremos en contacto para también pues transferirnos los diferentes libros y apoyarnos entre los dos. ¿Te parece? Muchas gracias.